Muy buenas tardes, soy Elena Conterno, presidenta de IPAE. Los saludo dando inicio a estos CADEX, que es este nuevo producto que hemos generado para cumplir nuestro propósito de impulsar a líderes comprometidos por un Perú desarrollado, para promover espacios de reflexión y de formulación de propuestas, más aún en esta coyuntura tan difícil. Bienvenidos todos, estamos por Zoom y también por Facebook Live. Muy grato tener a tantos espectadores en este momento. Vamos a dar inicio, vamos a empezar. Como saben, el tema es prioridades en salud para levantar con éxito la cuarentena. ¿Qué tenemos que estar trabajando para realmente lograr levantar la cuarentena y que se pueda reanudar las actividades a la par que seguir conteniendo la propagación del virus? Vamos a empezar con Fiorella Molinelli. Bienvenida, Fiorella, presidenta de Salud. Hola Elena, buenas tardes. Un agradecimiento especial a IPAE y un saludo también a los expositores que me acompañan, a Flor y a Piero. Efectivamente, esta es una exposición que nos permite ver cuál es el panorama para los próximos días para hacerle frente al COVID-19. Desde la trinchera de salud, estos son tiempos bastante retadores, sobre todo en el caso de la seguridad social, que es el frente que voy a abordar, porque como ustedes han visto, el coronavirus ha puesto al jaque al mundo entero. Desde las compras estratégicas, desde la preparación de nuestros recursos humanos, desde la preparación de la infraestructura y desde el desafío de afrontar el crecimiento de esta epidemia. Entonces, si pasamos, yo he preparado algunas pequeñas láminas que quisiera que las visualicen mientras que voy exponiéndoles algunos temas fundamentales. ¿Cuál es la foto hoy en el Perú? En el Perú tenemos hoy en día más de 32 millones de habitantes. En la seguridad social somos alrededor de 11.800.000 asegurados. Y cuando miramos a nuestra población vulnerable, es decir, aquella población que tenemos que tener especial cuidado hoy en día, es decir, a nuestros adultos mayores y a las personas con enfermedades crónicas o comorbilidades, básicamente estamos hablando de una población adulta mayor de casi 1.775.000 habitantes. En la siguiente lámina vamos a visualizar cómo el reto y el gran desafío en el mundo ha estado en lo que se llama el crecimiento expansivo de la pandemia, ¿no? Cuando no se han aplicado medidas en el mundo, lo que vemos es un crecimiento exponencial de la curva, un crecimiento acelerado que hace que tu propio sistema de salud no lo resista. Y en ese sentido, los dos grandes desafíos de tu sistema de salud es cómo hacer que se disminuya los contagios a lo largo del tiempo, y el segundo tema es cómo disminuimos la letalidad, es decir, cómo disminuimos la cantidad de fallecidos. Esos son los dos grandes desafíos frente a una pandemia. Entonces, el primer desafío es cómo achatamos la curva, es lo que se ha venido hablando desde hace bastante tiempo, es cómo logramos que ese crecimiento se desacelere en el tiempo y nos permita reaccionar con nuestro sistema de salud, con nuestra infraestructura, con nuestro personal asistencial, con el número de UCIs que hoy tenemos. Y eso sucede cuando aplicamos medidas como las que se ha venido aplicando en el gobierno de manera acertada y, sobre todo, cuando las personas la acatan, es decir, quedándose en casa, respetando el distanciamiento social y respetando todas las medidas que ha venido dando el gobierno a lo largo del tiempo, reduciendo los horarios respecto a la libre transitabilidad en las calles. Hoy en día vemos que esa curva efectivamente se viene aplanando y respecto a la letalidad, sí vemos que estamos más o menos con los países de América Latina, con Ecuador, Brasil, cifrar el nivel de letalidad o tasa de mortalidad del 5%. Entonces, ese es el gran desafío hoy en día. En la siguiente lámina vamos a ver básicamente cuál es el manejo clínico que hemos tenido con las personas que se vienen contagiando.
o las personas que tienen síntomas, que quizás al día de hoy no se han hecho pruebas, pero que sospechan que pueden ser personas que han adquirido el COVID. Entonces tenemos 3 escenarios, ¿no? Aquellos pacientes que con sintomatología leve, que pueden tener, por ejemplo, al menos 2 síntomas respiratorios, como por ejemplo tos, malestar, fiebre, y cuyo seguimiento se hace desde casa con asistencia vía telefónica a través de un médico que lo llama y le hace monitoreo. El siguiente es el escenario de la persona que tiene un cuadro moderado, cuya puede presentar algún cuadro de infección respiratoria y puede presentar algún criterio de hospitalización, y para eso se ha abordado 2 frentes. Uno es la Vía Panamericana, que hoy ya viene hospitalizando a algunas personas que necesitan de vigilancia médica personalizada, es decir, no telefónica, sino que necesita vigilancia médica personalizada y, por ejemplo, personas a la edad o factor de riesgo que necesitan de vigilancia y de cuidados médicos. Y algún caso que se deriva específicamente al hospital y que hemos estado monitoreando en los hospitales antes de que existiera la Vía Panamericana. Y finalmente, los casos severos, que son aquellos casos con insuficiencia respiratoria, que presentan sepsis o fallas respiratorias y que necesitan estar en una UCI con vigilancia intensiva, y muchos de esos casos terminan haciendo uso de un ventilador mecánico. Ese es en la parte del manejo clínico, y en la parte de la gestión prestacional, lo que hemos tenido que hacer es priorizar las compras estratégicas, ¿no? Las compras estratégicas, básicamente, como ustedes saben, los equipos de protección personal han sido un gran desafío porque las compras que se hicieron en el país son para tiempos normales y en el mundo ha habido escasez, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y hemos tenido que afrontar el desafío de comprar de una manera mucho más rápida y pelearnos y competir con el resto de países para poder tener equipos de protección personal para nuestro personal asistencial, comprar medicinas, no dejar descuidada la parte regular de la atención en nuestros hospitales, porque no hay que olvidar que, digamos, si bien es cierto, tenemos el COVID, pero también tenemos los pacientes regulares, las personas con diabetes, los pacientes oncológicos, los pacientes que llegan a operarse en los hospitales, y para eso hemos puesto algunas estrategias claves, como por ejemplo, los centros de atención inmediata, las urgencias 24 horas del día en los primeros niveles de atención, el PADOMI que atiende a casa con las medicinas, la farmacia vecina. Luego hemos establecido canales, porque hoy el distanciamiento social es la principal barrera. Si bien el recurso humano se puede contratar, la principal barrera es la transitabilidad. Y ahí el gran desafío ha sido implementar de manera más intensiva la teleconsulta, la telemedicina, la visita domiciliaria, el traslado vía ambulancia de nuestros pacientes, y activar el call center para ayudar a que nuestros pacientes no se expongan viniendo al hospital. Y finalmente, con nuestro personal asistencial, levantar a todo nuestro ejército, a nuestros héroes, ponerlos juntos a trabajar, porque como ustedes saben, el recurso humano es digamos, los intensivistas es un personal escaso en todo el país. Y cuando los intensivistas, digamos, agotan la primera fila, tenemos que recurrir al otro recurso humano que también cumple un rol fundamental, como son los emergenciólogos, los neumólogos, los anestesiólogos, los internistas, ¿no? Completar el recurso humano, porque hoy en día necesitamos trabajar como equipo, se les capacita y todos entramos juntos a tallar en este escenario que lo que hace es trabajar en equipo para poder responder frente a la crisis del coronavirus. Finalmente, termino con esta lámina de reflexión, que es: ¿cuál es nuestro desafío? Crecer en el corto plazo respecto a nuestra infraestructura, no solamente en Lima, sino también en las regiones. Y para eso, hoy la población tiene que sentirse tranquila de que como Salud estamos trabajando para ampliar nuestra oferta hospitalaria. Hoy la oferta hospitalaria permite responder a la crisis, pero nos ponemos siempre en los escenarios moderados y en los escenarios críticos, y por eso hemos planificado un crecimiento para abril y para mayo de nuestra oferta.
Hoy contamos con, esto es bien importante, con el crecimiento de la villa, tenemos ya 900 camas hospitalarias en la villa, más las 560 camas hospitalarias que ya teníamos a nivel nacional. Tenemos 242 unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios actualmente, y 232 ventiladores mecánicos. Sin embargo, hemos proyectado crecer hasta mayo, crecer a expandir en 2.400 camas generales más, hasta llegar a 3.878 camas hospitalarias, crecer en 477 unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios, es decir, hasta llegar a un tamaño de 719 unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios, sumadas ambas, y crecer en 225 ventiladores mecánicos más, hasta llegar a un total de 458 ventiladores mecánicos. Esto es para uso exclusivo del COVID. Entonces, tenemos ya un plan estratégico desplegado a nivel de Lima y de regiones, y estamos trabajando en equipo a fin de poder atender a los pacientes. Esta es una enfermedad muy dura, porque a lo largo de este tiempo hemos visto que esto no distingue entre estratos socioeconómicos, entre edades. Por ejemplo, en el caso de salud hemos visto que de las personas que han fallecido al día de hoy, 65% son adultos mayores, el 35% son personas que tenían comorbilidades, han sufrido de diabetes, hipertensión. Y eso nos lleva a la reflexión respecto a cómo tenemos que replantear nuestras vidas, nuestros hábitos de consumo. Este es un tiempo para reflexionar y cambiar cómo queremos formar a nuestros hijos a lo largo del tiempo, cómo queremos tratar a nuestros adultos mayores a futuro. Ese es el gran desafío que tenemos hoy, de mirar el mundo pasada esta crisis de una manera diferente. Necesitamos trabajar un verdadero plan de alimentación saludable para nuestros hijos, para nuestras familias, estilos de vida saludable, una mejor higiene, mejor lavado de manos, mejores tiempos de compartir en familia, mejores tiempos de tolerancia, de solidaridad, y sobre todo pensar en las poblaciones vulnerables. Hoy estamos pensando en aquellas poblaciones que hace muchos años no teníamos tiempo de reflexionar sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, niños con síndrome de Down, o niños que hoy no tienen esos espacios, ¿no? Dentro de la crisis para poder salir a tener esos espacios para relajarse, para poder compartir con su entorno, y esto justamente nos lleva a esa reflexión. Ellos son parte de nuestra sociedad y necesitamos también pensar en ellos. Muchas gracias, Fiorella. Gracias por tu presentación, por tus reflexiones. Vamos a tener ahora la presentación de Flor Phillips, directora del MBA en Salud de la UPC. Flor, bienvenida. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por la posibilidad de participar en este espacio. A mí me gustaría compartir algunas reflexiones sobre cómo se está manejando en el país y en el mundo esta pandemia que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. En general, la teoría dice que podríamos hacer tres cosas. No hacer nada, ir a estrategias de mitigación o ir a estrategias de supresión. En nuestro país estamos apuntando a una estrategia de supresión. Y hemos armado para eso 3 líneas de defensa. Sobre la base de una estrategia general que se compone por retrasar la propagación, salvar vidas y cuidar a los cuidadores. ¿Cómo venimos en la primera línea de defensa? Esta tiene un trípode: la comunicación, la cuarentena y el contacto. En la comunicación tenemos mensajes diarios del Ejecutivo, han habido estadísticas que se han compartido. La cuarentena todos la estamos viviendo, el aislamiento, el distanciamiento, manos limpias, uso de barreras, y nos ofertaron en su momento al inicio Fonosalud 113 para canalizar nuestras preocupaciones. ¿Cuáles son los problemas que hemos visto hasta ahora? En la parte de comunicación, el primer problema está vinculado con data poco clara.
Cuando uno quiere cruzar data, sin duda existe, pero no ha sido dispuesta para el uso de investigadores y de la academia. ¿Qué pasa con la cuarentena? Hay un incumplimiento en todas las regiones, en mayor o menor medida, más notable en el norte, en Loreto, pero también a nivel de ciudades, a nivel de distritos e incluso a nivel de barrios. Los pobres hábitos de higiene y la escasez de barreras. Hace unos días quisiera comprar guantes, no hay en ningún lado. El problema de las máscaras se está tratando de manejar con la norma que ha emitido el MINSA, pero aún así la escasez existe. Y finalmente, la base del tercer componente de esta primera línea de defensa, el contacto con el 113 colapsó. ¿Cuáles son las prioridades en salud que deberían tenerse en cuenta? A nivel de comunicación, los mensajes deben ser focales. Es decir, hay que desarrollar en profundidad cada uno de los temas que se toque y con la mayor transparencia posible. La data oficial debería estar íntegramente disponible y ser consistente. A nivel de la cuarentena, en algún momento va a tener que pensarse en cómo levantar la cuarentena. Pensamos de que el concepto central es el aforo gradual. Cualquiera que sea la estrategia que se utilice, debe haber un aforo gradual. Por otro lado, la estratificación del riesgo. Personas de mayores a 65 años, con diabetes, con enfermedades respiratorias, problemas de obesidad, no deberían estar en la primera línea de este levantamiento, sino más bien en la última. De hecho, centros educativos y mantener intensificando la información, educación y comunicación. Al día de hoy vemos personas que tienen la mascarilla puesta y la nariz afuera. Y para soportar el contacto, el tercer componente de esta primera línea de defensa, hay que dotar al 113 con una plataforma de TICs. Todas estas acciones están centradas en la comunidad. Y todos esperamos que esta primera línea de defensa sea lo suficientemente potente como para ganar tiempo. El tiempo que necesitamos como país para poder consolidar las siguientes respuestas. Superada la primera línea, veamos qué tenemos en la segunda línea de defensa. En la siguiente lámina, ¿cómo venimos en la segunda línea de defensa? Los dos componentes son la detección y el diagnóstico. La detección, al día de hoy, es pasiva. Se hace en los hospitales y básicamente pacientes sintomáticos o contactos que asisten a los hospitales en búsqueda de un diagnóstico para el malestar respiratorio que presenta. Y del diagnóstico, sobre el diagnóstico se ha hablado muchísimo. Yo creo que muchísimas personas en el Perú están informadas que hay dos tipos de pruebas y efectivamente las hay. Los kits moleculares, que dan una respuesta en menos de 48 horas, de las cuales, según declaraciones oficiales, hay 200.000 unidades, y las pruebas rápidas, que son más bien serológicas. Se llaman rápidas porque se procesan en 20 minutos, pero en realidad hay que esperar que el paciente tenga por lo menos 8 días de síntomas, porque lo que se va a dosar es un anticuerpo. ¿Qué problemas relevantes están vinculados a esta segunda línea de defensa? En detección, este problema de estar centralizada. Y por supuesto, la escasez de equipos de protección personal y también la insuficiencia de recursos humanos, hoy distribuidos en los hospitales. Por el lado del diagnóstico, para nadie es un secreto la escasez de los kits de prueba molecular, cuyo costo además es un tanto alto, cuesta 200 soles cada una. La baja capacidad del Instituto Nacional de Salud para poder soportar ese procesamiento, y las pruebas rápidas que, como comenté, tienen
la condición especial de dar respuesta una vez que se ha superado el día 8 de los síntomas, porque se van a dosar anticuerpos. El costo de estas pruebas rápidas es de apenas 16 soles. ¿Cuáles son las prioridades en salud vinculadas a esta segunda línea de defensa? Tenemos a nivel de detección una estrategia novísima que acaba de regular el MINSA, que se llaman los equipos de respuesta rápida. Es un grupo de especialistas pequeño. De hecho, me han confirmado esta mañana que para el fin de semana en Lima van a haber 200 equipos de respuesta rápida y que van a atender y van a asistir a los domicilios de los pacientes en los que se puedan identificar sospechosos y contactos. Y van a aplicar la prueba rápida y van a tomar decisiones. ¿Qué otra cosa debería estar armada como prioridad en salud? De hecho, como la prueba supone que el paciente tiene ya 8 días de síntomas, es posible que aparezcan falsos negativos. Por lo tanto, hay que definir una forma de gestionarlos, que claro, la más obvia es repetir la prueba unos días después. Y hay que implementar la vigilancia centinela. Nosotros tenemos acá en el Perú un sistema muy consistente de vigilancia centinela para influenza. Perfectamente sobre esa plataforma podríamos implementar esta vigilancia para el COVID. En la parte diagnóstico, el segundo componente de esta segunda línea de defensa, asegurar los kits moleculares por lo menos para pacientes severos e incluso llegar a moderados. Y finalmente, asegurar las pruebas rápidas para los cuidadores y los sospechosos, en especial para la medición de la expansión del virus. No olvidemos que un componente de las fórmulas que se proyectan en epidemiología incluyen la tasa de transmisión, que se conoce como el factor R. Necesitamos que el factor R esté por debajo de 1. Ahora veamos la tercera línea de defensa. En la siguiente lámina vamos a precisar cuál es el componente de la tercera línea de defensa. Y tiene que ver con las decisiones que tomamos los médicos frente a la situación de los pacientes. Si el paciente presenta un cuadro leve, va a quedar en aislamiento domiciliario. Si el paciente es no crítico, incluso moderado, podría ir a la Villa Panamericana donde hay 900 camas, o podría ser trasladado a otros hospitales públicos, e incluso si fuera de salud, a sus propios hospitales de salud, donde se han dispuesto camas para tal fin. Si el paciente es crítico, va a ir a ocupar una cama UCI. De la data oficial, sabemos que en el Hospital de Vitarte hay 50 camas, en el CELIM, es el Centro de Emergencias de Lima de E-Salud, hay 60 camas de UCI, en el Almenar hay 32, en el Hospital de Villa El Salvador hay 7. No conocemos las proyecciones de camas como unidad completa de producción de servicios en UCI que tiene el MINSA. Esperamos que este comando que se ha formalizado el día de ayer pueda compartir esas cifras de manera muy cercana. ¿Cuáles son los problemas relevantes asociados a esta tercera línea de defensa? Muy bien, hemos dejado a los pacientes leves en aislamiento domiciliario, pero no tienen seguimiento. Hay riesgo de saturación de la oferta, hay escasez de ventiladores y equipos de protección personal. En el componente de recursos humanos, hay un riesgo de agotamiento, de burnout. Además, estos recursos humanos se comportan como contactos y eventualmente como vectores. Y de la oferta regional no tenemos ninguna especificación. ¿Cuáles son las prioridades asociadas a esta tercera línea? Si nos vamos a mantener, como es lo correcto,
con el proceso de que los pacientes leves queden en aislamiento domiciliario, hay que estabilizar una operación de monitoreo clínico, de telemonitoreo clínico. Para eso hay que asegurar el uso de las TICs o implementar las TICs, recursos humanos adecuadamente entrenados y ambulancias preparadas en el caso del que el paciente leve se convierta en un paciente evolutivo y tenga que ser trasladado. El segundo elemento es estabilizar las operaciones de la Villa Panamericana y de las UCIs, porque una cosa es abrir la puerta de una operación y otra cosa es medir la operación en su conjunto cuando tiene todos los elementos para ser conducida. En el medio de la llegada de los pacientes, en el medio de las decisiones de gestión clínica, en el medio de la provisión de insumos, y todo ello lleva a la necesidad imperiosa de encontrar el punto de estabilización de estas operaciones. Está vinculado naturalmente con la garantía de suficientes equipos de protección personal, de fármacos, de guía de práctica clínica que ya hay publicada una primera versión, de prácticas de bioseguridad y de comprender que esta estabilización está alrededor del concepto de la unidad de producción en el caso de UCI. UCI no es un ventilador, UCI es una cama, un ventilador, un monitor de 4 o 5 parámetros y personal adecuado y suficiente para poder atender todas las situaciones que el paciente presente. El tercer elemento de prioridad en salud en esta tercera línea que se llama decisión está asociada a los recursos humanos entrenados y suficientes y también a prever la sustitución, porque se van a enfermar, se van a contaminar y se van a enfermar y vamos a tener que ponerlos en cuarentena. Y la escasez de recursos humanos en nuestro país es un problema que arrastramos desde hace muchos años. Por tanto, hay que prever esa sustitución y naturalmente la protección de su salud y el testeo con prueba rápida. Finalmente, en esta tercera línea, y antes de pensar seguramente con mucha precisión en lo que sería en el futuro la cuarta línea de defensa, hay que asegurar la ampliación de la oferta, la expansión de la oferta. Y esta expansión tendrá que ir de la mano con las decisiones que día a día se tomen en función de los resultados de pacientes confirmados, pacientes hospitalizados, pacientes incorporados en UCI, etc. La segunda línea y la tercera línea están centradas en la persona. Esto es lo que quería compartir, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Para decirles a todos que estamos leyendo las preguntas que nos están formulando y más adelante habrá oportunidad de poder responderlas. Damos pase ahora a Piero Gessi, socio fundador de ACER Perú. Bienvenido, Piero. Gracias, Elena, por la invitación. Muy contento de estar acá. El objetivo era contarles un poco algunas ideas sobre cómo podemos salir desde la cuarentena en las próximas semanas, ¿no? Entonces, déjame comenzar por hablar de un tema que me dio Flor, que es el número de reproducción, ¿no? ¿De qué depende la evolución de una epidemia, ¿no? Del número básico de reproducción, básicamente. Pasamos a la siguiente transparencia. Y esto es una función, por un lado, del número de contactos que hacen las personas, la probabilidad de transmisión por contacto y la duración de la infección. Entonces, el número básico de reproducción nos dice, en general, cuánto una persona, un infectado típico contagia, cuántas personas contagia en promedio durante la duración de la infección. Para el COVID-19, los estimados promedios son que este número básico de reproducción es alrededor de 2.5. Ahora, no estamos hablando de una característica inherente, biológica del COVID. También depende de lo que hace la gente. Digamos, la duración de la infección puede ser exógena, pero los contactos, digamos, lo que ha hecho hoy día el pico y placa para hombres y mujeres del presidente Vizcarra es básicamente tratar de reducir contactos. La solución es reducir contactos
lavarse las manos implica reducir la probabilidad de transmisión, etc. Entonces, es un número que no es fijo ni inherente únicamente a la enfermedad, ¿no? Después tenemos lo que sería el número efectivo de reproducción R, que básicamente es el número básico multiplicado por el porcentaje susceptible al contagio, ¿no? Para parar una epidemia, como Flora ha mencionado, lo que queremos es que R sea menor a 1, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, si se encuentra una vacuna, básicamente inmuniza a la población, tenemos que el porcentaje susceptible al contagio se vuelve 0 si todos se vacunan y tenemos R0, ¿no? Esa es una manera. Pero sabemos que eso no va a pasar en los siguientes 18 meses, por lo que nos dicen los expertos. Las 4 estrategias para tratar de parar una epidemia son, por un lado, es no hacer nada, el laissez-faire, ¿no? Es básicamente lograr inmunidad de grupo, que un grupo altísimo de la población se contagie y eso haga que el porcentaje inmune sea muy alto y el susceptible de contagio caiga sistemáticamente. Digamos, si R0 es 2.5, significa que 60% de la población se contagia y 40% queda susceptible nomás, y en ese momento R llega a menor a 1 y va cayendo, ¿no? Entonces, ese es ese caso de laissez-faire, digamos, es un caso terrible porque implicaría, por ejemplo, para el caso de Perú, que mueran fácilmente 500.000 de peruanos. El segundo caso es mitigación, lo que he llamado a achatar la curva, que significa hacer algunas medidas de distanciamiento social, pero manteniendo el R0, el número básico de reproducción, un poco encima de 1. Y esperar igual la inmunidad de grupo, pero en un plazo mucho más largo del tiempo. Eso se suponía hasta hace unos meses que era una posibilidad, pero claramente tampoco es una posibilidad para ningún país. Los cambios de actitud de países como Reino Unido particularmente, Holanda, tiene mucho que ver con el hecho que este achatar la curva en realidad no funciona, ¿no? Hay que martearla, hay que bajarla. La tercera opción es la que han hecho los países asiáticos. Estos son los que han tenido posiblemente mayor éxito en el manejo, y tiene que ver con mantener R0 menor a 1, o sea, no están buscando ninguna inmunidad de grupo, pero no un número tan bajo, y lo mantienen bajo con mucha inteligencia, con un manejo muy quirúrgico, ¿no? De test masivos, en el caso coreano, con un importante seguimiento, rastreo, un aprendizaje, unas capacidades pues, que han desarrollado en muchos años y que no parece realista para un país como el nuestro, ¿no? La otra opción es la supresión, la que hemos decidido nosotros, que es bajar de 0 lo más cerca a 0 posible, ¿no? Simplemente no es jugar en los márgenes de eso, sino bajarlo sustancialmente con cuarentena generalizada de la población. Ese ha sido el objetivo del gobierno. Ahora, ¿cómo salimos de la cuarentena? El siguiente slide. ¿Cómo y cuándo salimos de la cuarentena? Yo creo que hay un mensaje claro, ¿no? La cuarentena debería, si tiene un paso razonable, un periodo de tiempo razonable, debería llevarnos a retroceder el reloj, digamos, bastante tiempo. Nos debería dar una oportunidad. Pero si no tenemos una estrategia de salida, ¿podemos seguir avanzando, por favor? Si no tenemos una estrategia de salida, básicamente no va a servir nada. Me explico. El martilleo, no, todavía no. Lo que ocurre es que lo que estamos haciendo con la supresión, estamos pateando hacia adelante el problema si pensamos que todo va a regresar a la normalidad en el futuro. Entonces, lo que ocurriría ahora es, reducimos sustancialmente, digamos, el avance del virus, pero si no hay una estrategia a futuro muy inteligente y manejada, realmente va a rebrotar y más grande. Y sobre todo nos va a agarrar en el invierno. Entonces creo que un mensaje fundamental es tan o más importante que la cuarentena es lo que vamos a hacer después de la cuarentena. Ahora, tenemos un problema bastante serio. La información, como mencionó Flor, es bastante mala, ¿no? Tomemos el número de infectados. A mí usamos normalmente digamos, estimado ingenuo de la letalidad, que básicamente asume que dividimos los muertos por el número de infectados. Pero en realidad no tenemos idea de cuál es el número real de infectados. Tomemos un ejemplo.
Hoy día en el Perú hay más o menos 55 muertos, ¿no? Por el coronavirus. Y tenemos más o menos unos 30 personas en UCI, digamos 70, que la mitad, por dar un número, que haya 70 muertos esperados hoy. Esos muertos han sido personas que se han contagiado y han contraído el virus hace 17, 18 días, dependiendo de los tiempos en promedio. Significa que si la tasa de letalidad del coronavirus de 1.5 se aplicara, tendría que haber habido 4.700 infectados hace 17, 18 días, ¿no? Hace 17, 18 días el número oficial era 70. No quiero decir que en este momento había 4.700 infectados necesariamente, pero lo que sí quiero decir es que el margen de error es brutal. Los economistas normalmente sentimos que no tenemos buena data a veces para hacer modelos. Creo que en este caso los problemas que tenemos con la medición son tremendos. Una persona primero tiene que tener, ¿no? Primero contagia, tiene la incubación, después está en el periodo infeccioso, tiene síntomas, puede decidir o no demorarse en llamar a que le tomen el examen, puede venir, se demoran algunos días, después el examen se deben dar los resultados varios días, estamos hablando de 10, 12 días. Al momento actual, como se aplica la prueba, mi impresión es que la prueba no sirve para mucho. La prueba molecular no está dando información para tomar decisiones. Es más que todo para poner un número en un registro de cuántos infectados hay o si los muertos tenían o no coronavirus expuesto. Pero no está dando información valiosa para poder actuar y yo creo que es otro tema importante. Ahora, usando estos estimados altamente variables, ¿no? Hice una pequeñísima simulación, que no sé si se está viendo bien ahí, pero bueno, que diría que usando números reales, digamos, con grandísima volatilidad, digamos, todavía tendríamos demasiados infectados, entre expuestos infectados hasta el 13 de abril. O sea, tendríamos un número todavía demasiado alto para pensar levantar la cuarentena en ese momento. Lo que tenemos acá es una línea, ¿no? Que se inició la cuarentena, el R0 era 2.5 y asumimos, tal vez optimistamente, que la cuarentena la cuarentena reduce el número, el R0, posición, de 2.5 a 0.5. Eso por definición significa que los casos empiezan a caer, los casos reales empiezan a caer, pero no suficientemente rápido. Hoy día el presidente habló del martillazo, esto es el martillazo. Sin embargo, había un pequeño error en su gráfico, está asumiendo que el martillazo dura hasta junio, julio. Si empezamos a levantar ciertos parámetros de la cuarentena, la pendiente empieza a caer. Y si R0 se vuelve encima de 1, básicamente empiezan a crecer los casos. Por definición, cuando R aumenta, los casos empiezan a aumentar. Tenemos que, el 13 de abril es todavía demasiado temprano posiblemente para levantar la cuarentena en este modelo, digamos, que como todos los modelos tienen grandísimo nivel de error, pero que por lo menos te da una idea de orden de magnitud, y tenemos que pensar en la salida. Vamos a la siguiente bullet, por favor. Ahora, la verdad es que no podemos regresar a la normalidad, ¿no? Nuestra vida previa, digamos, es imposible. Regresar a la normalidad significa tener un rebrote con probabilidad 1 en unos meses en el medio del invierno, y sabemos que, por definición, en los meses de invierno hay un aumento estacional en las tasas, estos números básicos de reproducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, creo que tarde o temprano tenemos que empezar a que alguna actividad económica activa regrese. El nivel de la recesión económica que se está viendo, el shock de oferta que se está viendo es brutal y sin precedentes. Hoy el número de jobless claims en Estados Unidos era 6.600.000, en la crisis de Lehman Brothers era 700.000. O sea, estamos hablando de 9 veces el impacto, digamos, de la crisis, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que pensar es en fases. El siguiente bullet, por favor. Tenemos que pensar en fases, digamos. Tenemos que ir regresando poco a poco a la normalidad, pero siempre manteniendo R menor a 1. Un número que no vamos a ver directamente, sino vamos a observar indirectamente a través de otros indicadores, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, se requiere trabajar en fase. Una primera fase posiblemente tiene que ser actividades
con mayor impacto económico, menor en R, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, si los sectores pesca, minería, agro ahí está, pero digamos, vuelven a operar, tienen que minimizar el impacto que tiene sobre la salud pública, ¿no? Eso significa una serie de protocolos importantes, pero necesitamos que varios de estos sectores regresen porque generan dólares, impuestos y empleo, ¿no? Creo que en una segunda se podría ver otros casos, ¿no? Reiniciar clases, otras actividades económicas, traer viajes dentro del Perú, etcétera. Y una tercera podría ser temas de esparcimiento, cines, restaurantes, etcétera. No estoy diciendo que esto tiene que ser, pero digo que tenemos que pensar en este número, en estas fases. La siguiente transparencia lo que nos muestra es gráficamente lo que acabo de decir. Por favor. Que es, imaginémonos que teníamos al comienzo el R0R, que es lo mismo porque la población no está inmunizada todavía, en 2.5. Y con la supresión lo trajimos drásticamente a 0.5. Clic, lo trajimos a 0.5, ¿no? Estas son las actividades permitidas en la cuarentena. La cosa es seguir permitiendo más actividades de manera tal que retomemos algo de nuestra normalidad, pero sin que pasar la raya de R igual a 1, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que si dejamos algunas crisis económicas, realmente productivas claves, mejores restricciones en algunas regiones menos afectadas, R puede aumentar un poco, pero todavía no sobrepasar 1, tal vez con clases en algún momento en mayo, el R sigue aumentando, otras actividades económicas, viaje dentro del Perú, y si fuéramos a hacer otras cosas, tal vez como, digamos, actividades más de esparcimiento, restaurantes, cines, tal vez el R aumenta, ¿no? Entonces, esta es una manera, siguiente clic, ¿no? Entonces, ahí lo sobrepasaríamos. Entonces, la idea es que vamos a tener que actuar con mucha agilidad, siguiente slide, con mucha agilidad y sin realmente observar la información en tiempo real, ¿no? Mi impresión de lo que he visto como economista, no como epidemiólogo, digamos, es que la mejor data en tiempo real son hospitalizaciones y UCI, ¿no? ¿Por qué? Porque a menos que cambiemos sustancialmente, como los indicadores, digamos, de casos, son información de hace 12, 14 días, ¿no? Muy antigua, no nos está sirviendo para tomar decisiones, tendríamos que cambiar dramáticamente. Por otro lado, las muertes son un indicador todavía del futuro. Caso italiano, por ejemplo, ya está cayendo, ya se está aplanando la curva claramente en Italia, y ya se ha visto que el número de nuevos casos es porcentualmente cada vez menor, pero las muertes siguen siendo bastante altas, ¿no? Entonces, un indicador intermedio que tiene que ser considerado es hospitalizaciones y UCI. Creo que eso es el número a chequear. ¿Cuál es nuestra capacidad y cuánta gente está hospitalizada y UCI? Ahora, hay un problema, porque tenemos que asegurarnos que todas las hospitalizaciones son los casos confirmados y sospechosos, porque si la prueba se demora y ponemos como hospitalizaciones solo aquellos que tienen la confirmación de la prueba, no estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, mi impresión es que lo que tenemos que estar viendo es en qué momento se achata la curva de hospitalizaciones y UCI. Una vez que esté estabilizada, curva por un número determinado de días, se puede soltar algunas cosas. Si empieza a crecer, tienen que ajustarse. O sea, tenemos una especie de cuarentena intermitente. Tenemos que encontrar una solución a la peruana, ¿no? A veces escucho que tenemos que copiar, ¿no?, el modelo de Singapur, de Corea. No es realista buscar emular a los tigres, no es nuestra realidad. Estos países han adquirido capacidades en décadas de pelear este tipo de epidemias con aprendizaje, ¿no? Que nosotros ni siquiera para el niño, para desastres naturales, hemos logrado generar ese aprendizaje y nos equivocamos cada vez que no, nos olvidamos cada vez que aparece uno nuevo. Ellos han logrado acumular aprendizaje y tienen capacidades que casi ningún país del mundo tiene. Entonces creo que pensar vamos a lograr mucho con los testeos, rastreo y cuarentena de la población es bastante difícil. Debemos más bien apalancar nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Fuimos, creo, el primer país en suprimir, digamos, en buscar la supresión radical sin ningún muerto, ¿no? Entonces suprimimos relativamente temprano. Claramente, con más de 80% de popularidad, el presidente tiene un liderazgo que es importante tomar, la actitud de la ciudadanía, tenemos capacidades en programas sociales y tenemos una población bastante joven, digamos, el 8% de los peruanos nomás es mayor de 65 años versus
más de 20 tantos % en Italia y Japón. Entonces tenemos una ventaja relativa, dada la mayor letalidad en las poblaciones mayores, ¿no? Entonces el futuro tiene que implicar seguir manteniendo medidas nuevamente que requieren mantener a un R que no vamos a ver, sino que vamos a observar indirectamente a través de lo que está pasando con hospitalizaciones y UCI, y que requiere temas, y vamos rápido, el uso de la mascarilla, o sea, low-tech, casi todo tiene que ser low-tech, porque es las capacidades que tenemos, ¿no? Distanciamientos los mayores a 65 años, post-cuarentena, y posiblemente mandarle a través del trabajo que ya está haciendo Pensión 65, ¿no? Encontrar cómo transferirles recursos para que no colen el Banco de la Nación, porque de nada nos sirve, ¿no? Que se contagien ahí. Uso obligatorio de mascarilla, creo que ha evolucionado en los últimos 10 días o 12 días el uso de mascarillas. Antes no se aconsejaba, ahora parece clarísimo que toda la población debería estar usando mascarillas de telas. De Estados Unidos, antes de entrar acá, vi que está a punto de recomendar el uso de mascarillas, simplemente porque los asintomáticos también contagian, y eso no necesitas toser ni estornudar para contagiar, sino puede ser hablar, ¿no? Respirar. Entonces las mascarillas fundamentales para quitar el estigma social y también para inclusive algo tan tonto como para no tocarse la cara, ¿no? Necesitamos compras masivas de dispensadores y jabón, distanciamiento social voluntario. Voluntario digo, necesitamos que la población colabore, porque esto no, digamos, esperemos que la amenaza de otra cuarentena en unas semanas más ayude para que la gente mantenga y entienda que no es business as usual. No podemos regresar claramente. Otros temas son el incremento de capacidades de UCI, porque reales, como dijo Flor, no es solo camas, es la gente, que parece ser también es un clarísimo cuello de botella. Acabo de ver un comunicado del doctor Maguiña sobre ese tema. Y por último, sí creo que tenemos que usar esta oportunidad para dejar de aceptar lo que nos parecía normal. La suciedad, la excesiva informalidad sin ninguna norma. Creo que no es posible. No vamos a poder regresar y controlar esto si no cambiamos protocolos de conducta. En el sector productivo formal, como dije, se está trabajando ya, pero tenemos un 70% de informalidad que tiene que cambiar de alguna manera su actitud. Si no, va a ser bastante difícil controlar esta epidemia. Eso es todo, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Hemos escuchado importantes reflexiones, Fiorella resaltándonos los objetivos que tenemos y cómo se está preparando de salud. Flor nos ha resaltado, digamos, las 3 líneas de defensa y cuáles son los problemas en cada una de ellas. Piero nos ha hecho una reflexión, digamos, de cómo estamos en este aplanamiento de la curva y la importancia de tener una tasa de reproducción menor a 1. Vamos a empezar con algunas preguntas. Quiero hacer una pregunta para comenzar a Fiorella, recogiendo además el planteamiento del público, y es, ¿qué articulación tiene eSalud con el MINSA y con el sector privado en la atención de la emergencia? Y vinculado con eso, ¿sabemos cuántos respiradores tendremos habilitados en el mes de mayo, teniendo en cuenta a los distintos actores? Flor, por favor. Pensé que la pregunta era para Fiorella. Sí, perdón, para Fiorella. Sí, a ver, efectivamente el ente rector en el sistema de salud es el MINSA, ¿no? Y ellos son los responsables de coordinar y liderar las estrategias dentro de todo el sistema de salud, tanto para los gobiernos regionales, que lideran el sistema de salud en las regiones, para las Fuerzas Armadas, para las fuerzas policiales, que tienen su propio sistema de salud, y para eSalud. Venimos trabajando de manera coordinada en las estrategias de trabajo conjunto, incluso con el sector privado. Se ha conformado el día de ayer un comando de trabajo conjunto, un equipo de trabajo conjunto, que incluye también al sector privado, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a eSalud y al propio MINSA. Lo que se está haciendo es básicamente coordinar dentro de todas las estrategias que hemos mencionado
las distintas líneas, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos específicos. Para el ingreso a la villa, ya existen protocolos definidos, la villa está preparada para albergar a cualquier paciente que venga desde, no importa si es asegurado o no, si es una persona que ha sido contagiado dentro de la policía. Por ejemplo, el día de hoy hemos recibido a 8 policías que son sospechosos, que dentro de su actividad probablemente ya tienen sintomatología y probablemente en el hisopado terminen siendo COVID positivos. Están en la villa. Y también para el propio personal asistencial, que en el día a día puede, digamos, adquirir el COVID, ¿no? Entonces, tenemos que preparar toda esta contención y para eso se necesita un trabajo en equipo, porque existen reglas de ingreso a la villa, ¿no? No se puede recibir a cualquier paciente y en ese sentido tenemos que canalizar cuáles son los protocolos. Por ejemplo, ingresan personas que son derivadas desde un establecimiento de salud, que han sido revisadas por el médico, que pueden tener un factor de riesgo, como no. Por ejemplo, los que tienen factor de riesgo pueden ser personas adultas mayores o personas que tienen alguna comorbilidad, pero se encuentran estables, o sea, no tienen insuficiencia respiratoria, o personas que aún no teniendo factor de riesgo, sí ponen en factor de riesgo a su familia. Por ejemplo, viven con adultos mayores y exponen a esa población de riesgo y por eso necesitamos aislarlas de inmediato. Ese es un poco el resumen de las reglas. También estamos coordinando, por ejemplo, la capacidad dentro de las regiones. No todas las regiones responden de la misma manera. Por ejemplo, hay regiones donde la primera línea la tiene un hospital de salud. Por ejemplo, tenemos algunas regiones como Piura, como La Libertad, como Lambayeque, y Arequipa, donde la primera línea la tiene como principal responsable de salud, un hospital de salud. Hay otras regiones donde compartimos infraestructura y responsabilidad para atender a pacientes del COVID entre las regiones y, por ejemplo, el propio salud, caso Loreto, caso Amazonas, caso Huancavelica, ¿no? Que son regiones que tienen un poco más de, digamos, de escasez de recursos. Entonces, estamos trabajando de manera organizada para justamente ver cómo destinamos nuestros recursos humanos, que ya de por sí eran escasos, cómo priorizamos la compra de ventiladores, es decir, cada quien está haciendo un esfuerzo por comprar ventiladores, pero a la hora de asignarlos, aquí no importa si es para salud o para el MINSA, sino que tenemos que dotar a esas primeras líneas que se han identificado dentro de cada una de las regiones para poder responder frente a la crisis. Entonces, ese es un poco el trabajo en equipo. Una de las preguntas era si estábamos preparados con equipamiento. Sí, al día de hoy, si ustedes ven las cifras, estamos con, Salud tiene un equipamiento que, digamos, con lo que se ha informado, alcanza para atender a las proyecciones que se han estimado, pero poniéndonos en un peor escenario, también tenemos un plan de contingencia que estamos trabajando para poder crecer de aquí a mayo, ¿no? Y duplicar nuestra capacidad instalada, no solamente de camas hospitalarias, sino de unidades de cuidados intensivos. Estamos trabajando fuertemente, a veces hay decisiones que tenemos que tomarlas en el camino, porque esto es un tema que nos agarra a todos, digamos, no hay experiencia en el mundo sobre cómo se ha manejado el COVID, y no hay país que lo haya hecho mejor que el otro, porque vemos cómo países poderosos como China, Estados Unidos, Italia, España, que es la quinta sanidad del mundo, han fracasado, muchos de ellos, en sus experiencias. Yo creo que algunas lecciones que podemos resaltar es la reacción rapidísima y oportuna del gobierno, que ha tomado acciones rápidas, oportunas, priorizando el ser humano, poniendo al ciudadano al centro. Creo que esa ha sido una tarea difícil, pero fundamental. Aquí la prioridad es salvar vidas. Y permíteme agradecer y aprovechar que estamos aquí para agradecer la entrega y sacrificio de todo el personal de la salud que viene atendiendo a todos los COVID, así como el apoyo que venimos recibiendo día a día del sector privado, de las Fuerzas Armadas, incluso del personal de limpieza que está detrás de cámaras, del personal de vigilancia, que nos apoya día a día. Es una logística impresionante que manejamos, pero son personas que se sacrifican día a día y que tienen que regresar muchas veces a sus casas.
valerosos después de haber realizado una acción tan importante y tan solidaria con el resto de sus compañeros, de sus ciudadanos, de los peruanos, ¿no? Gracias, Fiorella. Flor, ¿qué recomendaciones deben considerar las empresas y los trabajadores para cuando se disponga la reanudación de sus actividades? Gracias, Elena. Muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta debe estar asociada a que hay que reforzar y mantener todos los componentes de la primera línea de defensa. Esas personas se van a movilizar por medios públicos y por lo tanto hay que buscar evitar a toda costa el anular el distanciamiento social. Es decir, hay que mantenerlo. Esto seguramente va a obligar al medio de transporte público, a los trenes, etcétera, a tener más frecuencias, a tener más limpieza en cada uno de los circuitos que desarrolle para transportar personas. Las personas deben respetar ese distanciamiento social que ahora se ha definido mayor a 1 metro. Y efectivamente, las razones son obvias. No solamente el contagio es por contacto, yo tomo algo que una persona que está contaminada lo ha tocado primero y no se ha lavado las manos, sino que además las gotitas de flush no solamente comprometen y transmiten a través de la tos o a través de los estornudos, también al hablar. Por lo tanto, personas que regresan a sus empresas deben ser ubicadas como mínimo a más de 1 metro de distancia. Personas que se trasladan hasta sus empresas deben tratar de mantener como mínimo 1 metro de distancia con otras personas que usan ese transporte público. En las empresas debería estar absolutamente disponible alcohol gel, jabón y por favor toallas de papel descartables, no toallas de lavar, no toallas de felpa, sino toallas de papel descartable. Deberían cuidar de tener un spray con hipoclorito de sodio con lejía en una concentración al 50%, es decir, diluida en agua, y con ese spray poder limpiar su propio escritorio con alguna frecuencia durante el día. Hay que tratar de cuidar bien todo lo que es menaje de uso en la alimentación. Muchas empresas les dan alimentos a sus trabajadores. Esos platos, esos cubiertos deben ser lavados y en lo posible esterilizados. Finalmente, esto es una situación tan brusca en nuestra vida que estoy segura que muchos de nosotros nos olvidamos y vemos a algún amigo, alguna amiga y queremos darle la mano. Hay que pensar que no hay que darle la mano, hay que pensar que no hay que saludarse con besos y abrazos y hay que tenerlo presente, porque si nos distraemos de esa precisión es posible que lo hagamos. Habría seguramente algunas otras especificaciones dependiendo de la naturaleza de la industria, ¿no? Si es una industria de bienes o una industria de servicios. Seguramente eso va a tener que ver muchísimo con este componente de la primera línea de defensa que yo mencioné hace un rato como el aforo gradual. ¿A qué me refiero con eso? A que si en una oficina hay 40 personas, pues seguramente van a tener que haber 15 personas. Y en una industria, si habían, no sé, 100 obreros o 200 obreros, probablemente tendrá que haber la tercera parte. Y esto es porque lo que tenemos que perseguir es que el R baje a menos de 1. Cuando estemos seguros de que ese R está en menos de 1, la vida cambiará y podremos ver luz al final del túnel. Mientras eso, no podemos olvidar que quienes contaminamos somos nosotros mismos. Por tanto,
empresas, oficinas, industrias, colegios, universidades, institutos, todas aquellas instituciones que concentran personas tienen que repensar la entrega de sus servicios cuando venga el momento del levantamiento gradual de la cuarentena, en términos del distanciamiento social, el soporte de manos limpias, el uso de barreras. Si estornudo, dentro del codo. Si uso paños de tisú descartables a una bolsa, la bolsa se sella. Si uso protector, mascarilla, la mascarilla, si es de tela, hay que lavarla y hay que lavarla con lejía diluida. Si es mascarilla descartable, los médicos sabemos que las mascarillas que usamos en los hospitales soportan un tiempo equivalente al tiempo quirúrgico, pero más allá de eso no se pueden reusar. ¿Por qué? Porque aún si no hablaras con la mascarilla puesta, el simple hecho de respirar transmite vapor, humedece la mascarilla, pierde sus potencialidades. De manera que el tema es complejo, pero yo creo que las medidas de la primera línea de defensa, distanciamiento, manos limpias, barreras, etcétera, aplican perfectamente a las empresas, ya sea de bienes como de servicios. Gracias, Flor. Piero, te transmito una pregunta del público sobre el nivel de letalidad, ¿no? Preguntan si el nivel de letalidad, que es más alto del 2% que se ve en países desarrollados, puede deberse a un subregistro de los casos o a una demora en la atención, la detección de los casos graves. Y también si puedes profundizar un poquito en el tema del problema de que las pruebas moleculares no estarían sirviendo para la toma de decisiones. La tasa de letalidad creo que es relativamente, digamos, sencillo. Nosotros medimos la letalidad como el ratio, digamos, entre los muertos y los casos, ¿no? Pero ambos números están equivocados, o no son los correctos. Primero, porque claramente los casos no los tenemos bien medidos. Y segundo, entonces el denominador está mal medido. Y segundo, porque los muertos no se mueren inmediatamente, se mueren un tiempo. Nosotros lo que hemos visto con países que han logrado estabilizar la curva, digamos, Corea del Sur, han pasado de tasas de letalidad de 0.6, 0.7 a 1.5 en términos de cómo se miden. ¿Por qué? Porque la gente se demora en morirse. Pueden no haber nuevos casos, pero las muertes tienen un rezago. La gente en promedio, los números que he visto son 6 días en hospitalización y 10 días en UCI. Estamos hablando de 16 días entre que están hospitalizados a la muerte en promedio mundial. Un caso muy interesante es que cuando se medía en tiempo real las tasas de letalidad en Wuhan, teníamos que la tasa era encima de 4.5%. Cuando han ido a medir ya correctamente, ya con entrevistas, viendo cuáles eran los reales, etcétera, la tasa de letalidad ha sido 1.4%. Entonces, saber que ese número está mal medido, creo que no nos sirve mucho. Un caso, en España, por ejemplo, un estudio dice que tal vez hay 7 millones de infectados y hay 100.000 reportados oficialmente. Entonces, creo que es difícil ese número de tasa de letalidad usando los números simplemente oficialmente reportados. Entonces, creo que eso es lo primero. El segundo tema, pruebas, ¿no? Yo lo que quiero decir, y eso me parece importantísimo, vi el titular de algunos de los periódicos, llegan las pruebas moleculares del 7 o del 8 al 13 ¿Y qué pasa? Uno realmente al estar todo muy reactivo, porque no tenemos capacidades en este tema, uno primero ¿no? se contagia, tiene una incubación que normalmente dura 4 o 5 días, después se infecta, no pasa el periodo de infección, a veces tiene síntomas, a veces no tiene síntomas, ¿no? Cuando tiene síntomas se demora un tiempo en llamar al médico, ¿no? Llamas al médico,
digamos, para que te hagan la prueba, perdón, para que te hagan la prueba, se demoran un poco en venir y después la prueba se demora varios días. Para el momento que tienes la prueba, el resultado de la prueba, alguna gente ya se murió, ¿no? Y en algunos casos hay muchos hospitalizados que son obvios que tienen más allá de los falsos positivos, negativos, muchos hospitalizados que son obvios que tienen la enfermedad, pero no el virus, pero no están registrados oficialmente. Entonces, en la situación actual, la prueba no sé para qué está sirviendo, salvo para registrar y decir oficialmente es un infectado, oficialmente se murió de coronavirus, pero no está siendo como se usa en Corea, donde rápidamente te a gente sin síntomas, con síntomas, y de esa manera utilizas la información en tiempo real, en un día ya tienes el resultado, trazas, rastreas todos los contactos, entonces puedes ver todo la red o la net de gente que se ha tenido contactada contigo. En algunos casos en Israel usan GPS, ¿no? Ven cuál es el grupo. Altísima tecnología que permite en tiempo real cuarentenar, aislar tanto al contagiado casi inmediatamente como a todos los contactos. Entonces, es un nivel de sofisticación que, digamos, que no tenemos. Y creo que, o sea, estamos tan tarde que ahorita, por eso dije que en este momento, a menos que cambien sustancialmente las cosas, la PAP básicamente es un sello, es un registro de que tienes el coronavirus, pero no te sirve para una decisión, porque es, ¿no?, con un rezago tremendo. Muchas gracias a los tres. Bueno, ya cerrando, para no irnos más allá del tiempo que habíamos contemplado, hemos visto pues que hay una gran coincidencia en la importancia del tema comunicacional, educativo, para una toma de conciencia de la ciudadanía, también en la protección de los adultos mayores, que son la población en mayor riesgo. El tema de mantener la tasa de reproducción por debajo de 1 es algo que también se ha resaltado, y también un tema de preocupación, que la data no está clara, no tenemos información clara que permita una buena toma de decisiones. Fiorella nos ha resaltado los objetivos que tienen, tanto para aplanar la curva y disminuir la letalidad, el protocolo de atención que tienen para casos leves, moderados y severos. También ha compartido con nosotros la complicación de estas compras estratégicas, pero cómo han venido avanzando para que Salud pueda duplicar su capacidad en próximas semanas. Flor nos ha resaltado que la estrategia, pues en general, en síntesis, debe ser retrasar la propagación, salvar vidas y cuidar a los cuidadores, a todo este personal de salud que está en la primera línea, está, digamos, frente al paciente, y cómo esto pues incluye temas de cuarentena, comunicación, detección, diagnóstico y decisión, así como las medidas que tienen que tener las empresas y los trabajadores cuando se disponga la reanudación de sus actividades, justamente para contener la propagación. Y Piero nos ha resaltado que necesitamos una estrategia de salida que permita ir retomando gradualmente las distintas actividades, y también pues nos ha puesto relevancia de que no podemos volver a la normalidad. El escenario de hace 3 meses no vamos a verlo en las siguientes semanas o de repente el resto del año. También nos ha recalcado que 2 indicadores que tenemos que poner foco y que tenemos que tener información muy clara es el número de hospitalizaciones, y que aquí se reporten no solamente los casos confirmados, sino también los casos sospechosos, pero que clínicamente vienen siendo tratados como COVID-19, y también el tema de los casos en UCI. Esa información probablemente nos permitirá inferir mejor la situación más general y tomar mejores decisiones. Bueno, finalmente, agradecemos a todos ustedes por haber participado. Agradecemos también a Andina, La República y Diario Médico, que han transmitido el evento. Y finalmente los invitamos a nuestro siguiente CADEX, que va a ser el día miércoles 8 de abril, en que abordaremos la reanudación de las actividades económicas. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.